Egipto, periodo predinástico y de las dinastías I y II. La etnia de los egipcios eran africanos con trazos semitas y la escritura era la jeroglífica. Se ubicaba en la zona oriental del Sáhara, en el nordeste de África, dividido en tres zonas: el delta o Bajo Egipto, que estaba al norte, el Egipto Medio, en la parte central, y el Alto Egipto, que estaba en la parte sur. En cuanto a la cronología global, en este caso, o a la cronología total, es aproximadamente de los 5500 a los 332. ¿Cómo se produjeron los hechos? Bien, hay muchas teorías en cuanto a las propuestas sobre el origen de la sociedad egipcia, pero ninguna es concluyente. La más aceptada por el momento es que estaba compuesta por una mezcla de gentes asiáticas y africanas de la parte oriental, establecidas en el Valle del Nilo, tras la era del hielo. El porqué sobre esta formación es en cuanto al periodo en el que se vivía en esa época. Era un periodo húmedo y favorable para la agricultura y la ganadería. Se forman grandes aglomeraciones humanas, tanto en núcleos fortificados como no, donde artesanos fabricaban elementos tradicionales como vasos de piedra o cuchillos de sílex, con mangos decorados con motivos faunísticos. Este periodo, caracterizado por la organización, la creación de instituciones sociales y económicas y la unificación cultural, ya se conocía la escritura y correspondería al protodinástico, que comprende de los 3500 a los 3300. Etapas. Las fuentes históricas sobre este periodo son escasas, pero algunas se encuentran en papiros, listas reales, escritos de Manetón y documentos sincrónicos de otros países. Existe una etapa llamada predinástico, que comprende desde los 3300 a los 3150, tanto en el Alto como en el Bajo Egipto, y que comprende las dinastías 00, y después ya empezarían las etapas dinásticas. Eh, bueno, las etapas hay que remarcar la época tinita, el reino antiguo, el primer periodo intermedio antes de llegar al reino medio, el segundo periodo intermedio antes de llegar al reino nuevo y el tercer periodo intermedio antes de llegar al periodo tardío. Luego ya vendría la época lágida o ptolemaica, eh, influenciada por el helenismo, y luego ya pues como provincia romana. El predinástico, que comprende de los 3300 a los 3150, o dinastía 00, corresponde a un periodo protodinástico y no a una línea de reyes en un lugar específico. La élite gobernante de Tinis, jefes y reyes enterrados en las necrópolis de Abidos, resurge como una hegemonía en el Alto Egipto. Los nombres de los antiguos príncipes se encuentran de forma anónima inscritas en las fachadas de los palacios o serex o en las tumbas. Dinastía 0, desde el 3150 al 3050. Los serex se encuentran desde el delta hasta la Alta Nubia, correspondiendo a gobernantes locales en áreas geográficas restringidas, aunque compartiendo una misma cultura. Se encuentran serex con o sin alcohol, o sin halcón, perdón, sobre ellos. Nagada, Tinis y Hieracómpolis se reparten el poder entre pugnas, creciendo gracias a la explotación de canteras de oro en Nubia, la cual estaba bajo el poder del Bajo Egipto. Los reyes tinitas heredaron probablemente el territorio Nagada y accedieron a rutas de comercio nubio. Los príncipes de Hieracómpolis serían los únicos rivales de los reyes tinitas hasta la unificación. El rey Escorpión es considerado predecesor de Narmer, quien habría podido pertenecer a las familias predominantes de Hieracómpolis. La época tinita, primera dinastía, desde el 3050 al 2890. Namer fue considerado el fundador de la primera dinastía, originando la legendaria figura de Menes, solucionando el problema de los rivales de Hieracómpolis, que se podría decir que lo hizo de forma pacífica.
Los reyes de esta dinastía comienzan a llevar la titulatura o protocolo conferida a los faraones en ceremonias de coronación, con cinco títulos fijos, y tres de estos eran utilizados por los faraones. Eh, Era el nombre de Horus del faraón inscrito sobre un rectángulo o serex, rey de Alto y Bajo Egipto, representando por un junco y una abeja, y el Nepti, o dos señoras, relacionado con los reinos del norte y el sur, representado por un buitre y una cobra. Fuentes sobre la primera dinastía se encuentran en cilindros sellos, la piedra de Palermo, el papiro de Turín, listas reales y la lista de Manetón. Faraones de la primera dinastía. El primer faraón fue Namer o Menes, a quien se le atribuye la fundación de Menfis y su templo al dios Pat y Cocodrilopis, antigua Sedet egipcia. Reinó durante 36 años y desapareció llevado por un hipopótamo. Su sucesor fue Ahab, el combatiente, al que se le atribuye campañas contra Nubia, Libia y relaciones con Biblos y el Líbano. Se conoce un sacrificio humano ante el Palacio Real y se encuentran 338 tumbas subsidiarias supuestamente ocupadas por miembros de la corte sacrificados, principalmente mujeres, para acompañar al rey eternamente. El siguiente rey fue Badji, conocido como Rey Serpiente, que reinó durante 10 años y realizó una expedición en el desierto oriental. Fue contemporáneo de la reina Mernehiz, considerada como una reina, según algunos autores, ya que podría ser hija de Dejer, anterior faraón con su nombre grabado en una tablilla de marfil en Abidos, o bien también mujer del rey serpiente. Su tumba en Abidos estaba rodeada de 77 tumbas subsidiarias, lo que indica la gran importancia, y tal vez reinó como primera reina rey. En tiempos de Den, supuesto hijo de Merneis y del rey serpiente, se suponen escritos 2 capítulos del libro de los muertos. Le sucedió Miebes y a este Semerjez, y el último rey de la dinastía fue Horus Ka. Segunda dinastía, desde el 2890 al 2686. Los nombres y número de faraones es incierto, con contradicciones con las fuentes, pero son seguros los nombres y el orden de los 4 primeros. Otepsek-Kemui, al cual le sucedió Nebré. El tercer faraón fue Nineter, conocido por la piedra de Palermo, y le sucedió Unek, con noticias confusas después de él. Características de la época atinita, encontramos que la separación entre época arcaica y reino antiguo fue artificial, salvo el lugar de residencia de los soberanos, que cambió de lugar, y también cambiaron de capital. La tercera dinastía sucedió sin ruptura a la segunda dinastía. La monarquía. A finales de la segunda dinastía estaban fijadas las características de la monarquía faraónica. Los ritos de coronación real y su renovación, o lo que se conoce como la fiesta Set, se desarrollaron hasta la época ptolemaica con sucesión de padres e hijos, la titulatura real y el importante papel de las reinas. Los dioses. El panteón egipcio estaba formado por divinidades antropomorfas representadas con sus símbolos. La escritura. Hacia el 3800 se hallan signos de escritura en vasos y verdaderos jeroglíficos que constatan hacia los 3500 años. A finales de la dinastía Cero se usaban 30 signos y desde el reinado de Den se conocen los primeros papiros. Los 3 tipos de escritura egipcia son la jeroglífica, la hierática y la demótica. Ritos funerarios. Con la cerámica de las tumbas se aprecia una decoración destinada a asegurar al difunto la vida en el más allá y la protección de divinidades. La escritura mantiene mágicamente el nombre de la persona y su permanencia eterna. Principales ciudades. Menfis fue fundada alrededor del 3100 por el primer rey de la primera dinastía, Namer, que unificó Egipto, y aunque se dice que la conquistó por la fuerza, arqueológicamente aún no se ha probado.
Causas y consecuencias de la etapa predinástica de Egipto. El desarrollo de la agricultura y el urbanismo en constante crecimiento hizo que estas sociedades se jerarquizaran y ostentasen el poder en base a la explotación de oro y a la unificación cultural y social, para obtener un dominio hegemónico del Alto y el Bajo Egipto. La unificación es uno de los mejores ejemplos para construir una sociedad homogénea y consolidada, aunque sujeta a la formación de la monarquía y al respeto por los dioses, y un extremo culto a la muerte, considerándola como un paso más hacia otro destino en sus vidas. La escritura jeroglífica supuso un gran logro durante este periodo, no sólo por su componente cultural, sino también en el campo simbólico y espiritual. El reino antiguo en Egipto comprende desde la dinastía tercera a la sexta, con una cronología de los 2686 a los 2181 años. ¿Cómo se produjo? La tercera dinastía sucedió sin ruptura con la segunda dinastía, denominándose época menfita por su capital Menfis, la cual será capital durante todo el reino antiguo. ¿Por qué se produce? Con la unificación del Alto y el Bajo Egipto empieza un periodo de centralización y aceptación de la burocracia, avanzando hacia un absolutismo monárquico en una época contemporánea con las dinastías mesopotámicas de Kish, Ur, Uruk y el Imperio Acadio. Tercera dinastía, desde el 2686 al 2613. Se sabe poco de su primer rey, aunque le sucedió su posible hermano Dehser, el cual, según Manetón, empieza la dinastía con grandes progresos, con la ayuda del arquitecto jefe Imhotep, como hombre de confianza o visir, y cuya reputación se mantuvo durante siglos como médico identificado como escapulario o como el dios griego de la medicina. Se le atribuye la invención del procedimiento de talla de piedra, como se prueba en la pirámide escalonada de Saqqara, suponiendo un avance en la arquitectura de piedra frente a la de adobe. Dehser extendió sus dominios hacia Nubia y el Sinaí. No hay datos de su sucesor, no se saben datos del sucesor, pero sí que el último rey fue o Uni, constructor de la pirámide escalonada de Meidum. Dinastía cuarta, del 2613 al 2498. El número y el orden de faraones es incierto, pero se sabe que el primero fue Snofru, que se casó con Uni o Eteferes I, madre de Keops e hija de su predecesor. Construyó 2 pirámides en Dashur, templos, palacios y fortalezas, haciendo traer madera de cedro del Líbano. Le sucedió su hijo Keops, constructor de la gran pirámide de Keops en Giza, con una altura de 146,6 metros y actualmente mide 137,4 y una base cuadrada de más de 227 metros de largo, siendo el mayor monumento construido por el hombre. Los altos cargos estaban vinculados al rey y Keops dejó mala fama como tirano. El descubrimiento de la tumba de la reina Eteferes I, madre de Keops, en una cámara funeraria a 30 metros al este de la pirámide, se supuso que sería un enterramiento secundario, ya que se pensaba que habría sido enterrada inicialmente cerca de la pirámide de su esposo Snofru. Se encontró en un sarcófago de alabastro con ajuares y se guardaban las vísceras de la difunta, siendo el primer o un testimonio más antiguo de momificación. Le sucedió Deyedefre, que reinó 8 años y por descontento general, acabando su reinado, el partido de la oposición entronó a Kefren. Su sucesor Kefren construyó su pirámide al lado de la de Keops y su obra más famosa fue la Esfinge de Giza, la cual se talló directamente de un bloque de piedra de tiempos de Keops, y el sexto y último rey fue Sepseskhad, en un reinado corto y sin gloria.
Quinta dinastía, desde el 2345 al 2184. El título real de hijo de Ra se generaliza en este periodo. Aumentan los textos escritos y la elevación del pensamiento literario y científico. Las pirámides eran más pequeñas y con materiales de menores proporciones, y el principal cuidado de los reyes de esta dinastía era el culto a Ra, celebrando ritos en los templos solares al aire libre. El resultado de esta reforma religiosa fue el debilitamiento del poder real al reconocer el rey su dependencia del poder divino, y se acercaba en cierto modo al resto de mortales. Userkaf fue el primer rey sin ser de sangre real, siendo hijo de una sacerdotisa de Ra, y se conoce una posible relación con el mundo egeo, en concreto con Creta, aunque es una época temprana para la navegación. Le sucedieron los reyes Sahuré, realizando expediciones a Libia y al Sinaí, y luego Neferirkara, en el tiempo en que se grabó la piedra de Palermo. Y el último rey de esta dinastía fue Onos. Dinastía Sexta, desde el 2345 al 2184. Según Manetón, los reyes de esta dinastía eran de Menfis, siendo su primer rey Teti, y su nombre Horus Seteptani. A ver si lo decimos bien. Horus Seheteptani, el que pacifica las dos tierras, simbolizando la tranquilidad del país, aunque murió asesinado. Le sucedió Fiopé o Pepi I, en una época de declive de la autoridad real. Nombró corregente a Neremra I antes de su muerte. Le sucedió Pepi II, el cual realizó expediciones comerciales al Sinaí y el Yam. Contrajo matrimonio con la hija de un funcionario, llevándolo a un periodo de crisis y nefastas alianzas provinciales, dando lugar a un periodo de descentralización. Le suceden 3 reyes más y la reina Nitocris, siendo la segunda reina con poder político tras Memeis de la primera dinastía. Causas y consecuencias del reino antiguo. Este periodo se caracterizó por la disgregación religiosa, auge e independencia de la burguesía, y una crisis social, ideológica y económica. Los templos, favorecidos por los faraones, se enriquecieron adquiriendo propiedades territoriales, y se acrecentó el culto a Siris, dios de la vegetación, cuya doctrina indica que todo hombre debe convertirse en dios al morir, produciéndose la socialización de la religión. En consecuencia, se abrieron altos puestos de gobierno a gente rica plebeya, con lo que parece indicar un signo de debilidad del poder real, a la vez que se aprecia decepción y excepcionismo en las expresiones literarias. La crisis económica se vio acrecentada por las amenazas de asiáticos y nubios en las minas del Sinaí y en el desierto de Arabia, y la debilidad monárquica dio paso a la hegemonía de los nuevos príncipes del sur. Primer periodo intermedio, desde la dinastía séptima a la 10ª. Comprende la cronología desde el 2181 al 2040. Las fuentes históricas de este periodo son casi inexistentes y se caracterizó por el feudalismo o independencia de los nomos, donde los nomarcas reunían sus tropas locales y los sumos sacerdotes administraban sus bienes. Tras finalizar la sexta dinastía y el hundimiento del esquema político del reino antiguo, favoreció el ascenso al poder de los nomarcas y la aparición de un reino en el norte con capital en Heracleópolis y Tebas en el sur. Dinastías séptima y octava, desde el 2184 al 2161, caracterizado por la invasión extranjera y guerra civil, donde los visir y nomarcas se hacen hereditarios. En la dinastía séptima hubieron 70 reyes en 70 días, con lo que probablemente no haya existido.
La dinastía octava fue de origen menfita y parece ser una continuación de la sexta, o sea, un interregno. Su fundador fue tal vez el hijo o nieto de Pepi II y de sus sucesores son desconocidos. En el 2160, en Egipto, se encuentra dividido por el delta en manos de invasores asiáticos. Egipto Medio, unificado bajo las autoridades de Heracleópolis y sede de las posteriores dinastías novena y décima. Y al sur, bajo la autoridad de Tebas, la sede de la 11ª dinastía que dará comienzo al Reino Medio. Dinastía novena y décima, desde el 2160 al 2040. Tras el colapso de Memphis, a medida que aumentaba la autoridad del gobierno, Tras el colapso de Memphis, a medida que aumentaba la autoridad del gobierno heracleopolitano, jolín, esto es de risa, heracleopolitano, mira, ahora me ha salido. También incrementaba el de la dinastía de Tebas. La novena dinastía emerge de una familia de nomarcas del Heracleópolis y puede que gobernara el país, pero ya existía un gobierno fuerte en Tebas. La creciente hostilidad entre los dos rivales provocó fuertes enfrentamientos hasta que los reyes tebanos unificaron Egipto. Sociedad. En la cúspide estaba el rey, depositario por derecho divino de todos los poderes del Estado. Era divinizado e identificado con Horus, dios halcón, bajo la protección de Wadjet, diosa cobra de Buto, y Neyebet, dios buitre de El Keap. Y cada 30 años se renovaban los poderes con la fiesta Set. Llevaban 5 nombres o titulaciones ya fijadas desde el cuarto milenio, y trascendía de lo humano a lo divino en la medida que gobernaba. Dirigía el país en virtud del derecho divino, o Mat, y podía gobernar, dictar y emanar derecho manteniendo el orden frente a las fuerzas disgregadoras del caos. Esta doble naturaleza del faraón explica su pérdida de humano y ascensión a la categoría de Dios. Bajo la cúspide se encontraban los altos funcionarios y sacerdotes, y la parte más baja estaba formada por el pueblo bajo, labriegos y artesanos, y no existían los esclavos, salvo los prisioneros de guerra. Existía la propiedad privada y los bienes pasaban de padres a hijos. El medio de cambio era el trueque, aunque algunos templos llegaron a acuñar lingotes de oro antes de la aparición oficial de la moneda. La familia se basaba en la autoridad paterna y el régimen de mayorazgo. El orden de los herederos estaba regulado por ley y la autoridad paterna, la cohesión familiar y el culto funerario familiar fueron conceptos estrechamente ligados. Administración central. Los principales cargos eran el visir, el jefe de la administración central, y todos los asuntos pasaban por su despacho, presidía los archivos reales, donde se conservaban documentos importantes, era jefe de la Gran Casa de Justicia y presidía las 6 grandes casas, dirigía el Tesoro, la doble Casa Blanca o Hacienda y tal vez el Ministerio de Agricultura. Era jefe de todos los servicios del rey, Casa Real, Casa de Armas y Cámara del Tocado del Rey. El canciller del rey del Bajo Egipto era un título atestiguado desde la primera dinastía y se convirtió en un cargo honorífico. El canciller del dios, importante cargo elegido por el faraón para organizar y dirigir expediciones a las minas y viajes comerciales, disponiendo de tropas, una flota y el título de general y almirante. El tesoro o hacienda centralizaba todos los productos impuestos que el país enviaba. Tenía posesiones en todo Egipto y recibía el nombre de Casa Blanca, y cuando se unificó recibió el nombre de Doble Casa Blanca. Ministerio de Agricultura o Doble Granero.
estaba dividido en departamentos de animales, campos y títulos de propiedad o documentos civiles. Terrenos de propiedad real se arrendaban a particulares y dependían de un jefe, sirviendo como campos de pastoreo o de huertas. Escribas. Los escribas eran de gran importancia, ya que en sus manos estaba el funcionamiento del país, ya que se ocupaban de misiones reales, órdenes del faraón, de justicia, de diplomacia, y el título pasó a convertirse más tarde en honorífico, con altos grados de responsabilidad. La administración provincial estaba organizada por nomos. Ciencia. La astronomía fue lo primero que se conoce, seguido de las matemáticas, y según Manetón ya existían tratados de anatomía y medicina en la primera dinastía. Derecho. La ley emana directamente del rey, aunque existieron unas primeras formas o normas legales emanadas del dios Thoth. Literatura. Los textos literarios más antiguos son de poesía religiosa, aleccionamientos morales y biografías, destacando los textos de las pirámides, inscripciones funerarias, sabidurías o inscripciones como textos de enseñanza de padres a hijos, cuentos como el de Keops y el mago, y teatro religioso, relato de las aventuras de Horus acompañado con música polifónica. En la literatura del primer periodo intermedio destacan los libros doctrinales, sapienciales, didácticos y obras polémicas llenas de crítica social e inconformismo, los cuales reflejan el cambio social y la desorganización del sistema administrativo, así como el pesimismo y el sufrimiento por la fragilidad del ser humano. El arte. Tuvieron un gran auge con la tercera dinastía y la aparición de la concepción monumental arquitectónica, con el reinado del faraón Zoser, como la pirámide escalonada de Zoser, conjunto de Saqqara, cerca de Memphis, las mastabas de los súbditos cerca de las tumbas de los reyes en Saqqara. Con la cuarta dinastía se completó la evolución de la pirámide hacia su forma clásica, como las de Snefru, Keops, Kefren y Micerino. En la quinta dinastía las pirámides eran más pequeñas y los edificios adyacentes decorados con inscripciones y relieves llamados textos de las pirámides, siendo los principales conjuntos Saqqara, Abusir y Heliópolis. La escritura no oficial en madera y piedra tuvo una gran calidad plástica, tal vez la mejor de la historia de Egipto. Con la sexta dinastía hubo un aumento gradual del tamaño de las mastabas de los particulares, mientras que en las pirámides disminuyeron. Estas construcciones muestran la descentralización del gobierno y el auge del poder feudal. Causas y consecuencias. El primer periodo intermedio y como periodo transitorio hacia el Imperio Medio se caracteriza por el desmembramiento de la unidad de Egipto debido al debilitamiento en el poder real y el aumento del feudalismo y la independencia de los nomarcas, que serán los que intentarán tomar el poder político de Egipto, desde su capital en Heracleópolis. Aunque el país estaba dividido en tres zonas, el gobierno de Tebas al sur era fuerte y fue decisivo para la próxima reunificación del país.